Buenos días. Hoy vamos a ver los criterios de divisibilidad. ¿Qué son los criterios de divisibilidad? Son ciertas reglas que nos permiten saber si un número es divisible entre otros, sin necesidad de hacer la división. Lo único que yo tengo que hacer es aprenderme muy bien las reglas y saberlas aplicar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 18, quiero saber si es divisible entre 5 y no me sé las reglas, pues me tocaría hacer la división. Están 3 veces, 3 por 5, 15, a 18, 3. Como me dio un residuo de 3, entonces yo digo 18 no es divisible entre 5. Por ejemplo, 20. Vamos a ver si es divisible entre 5. Entonces, como todavía no me sé las reglas, me toca hacer la división. Están 4 veces, 4 por 5, 20, a 20, 0. Como el residuo me dio 0, entonces puedo decir de que 20 es divisible entre 5. Esto es cuando no me sé las reglas. Pero vamos a aprendernos las reglitas de divisibilidad. Primera, divisibilidad entre 2. ¿Cuándo un número es divisible entre 2? Cuando su última cifra es par o 0. Por ejemplo, 24, 58, 12, 36. Estos números son divisibles entre 2 porque su última cifra es par. Por ejemplo, 10, 20, 50 son divisibles entre 2 porque su última cifra es 0. Bueno. Segunda regla, divisibilidad entre 3. ¿Cuándo un número es divisible entre 3? Cuando al sumar sus dígitos me da un múltiplo de 3. Por ejemplo, 546 será divisible entre 3, sin necesidad de hacer la división, únicamente sumo sus dígitos. 5 más 4 más 6. 5 más 4, 9, más 6, 15. Entonces, si yo sumo cada uno de sus dígitos, me da 15. Y 15 es múltiplo de 3. Y 15 es múltiplo de 3. Entonces, 546 es divisible entre 3. Ahora, tercera regla. Divisibilidad entre 4. Divisibilidad entre 4. ¿Cuándo un número es divisible entre 4? Cuando sus dos últimas cifras, son ceros o múltiplos de 4. Por ejemplo, 500, 900, 1400. ¿Cómo son sus dos últimas cifras? Vemos que son ceros, por lo tanto, si sus dos últimas cifras son ceros, entonces son divisibles entre 4. Son divisibles entre 4. Si sus dos últimas cifras son múltiplos de 4, por ejemplo, 548, 736, 692. ¿Cómo son sus dos últimas cifras? 48 es múltiplo de 4. 36 es múltiplo de 4. 92 es múltiplo de 4. Entonces, estos números son divisibles entre 4.
¿Por qué? Porque sus dos últimas cifras son múltiplos de 4. Y los de arriba, 500, 900 y 1400, también son divisibles entre 4 porque sus dos últimas cifras son ceros. Bueno, veamos la divisibilidad entre 5. Cuando un número es divisible entre 5, divisibilidad cuarta, divisibilidad entre 5. Cuando un número es divisible entre 5, cuando termina su última cifra en 0 o 5. Por ejemplo, 50, 45, 20, 345. Son múltiplos de 5 porque su última cifra es 0, 50 y 20. Y su última cifra es 5, 45 y 345. Por lo tanto, estos números son divisibles entre 5. Quinta regla. Cuando un número es divisible entre 6. Un número es divisible entre 6 cuando es divisible entre 2 y divisible entre 3 al mismo tiempo. Por ejemplo, 36. Bueno, entonces primero que todo miremos si 36 es divisible entre 2. Entonces, como su última cifra es par, entonces 36 es divisible entre 2. Ahora miremos, 36. Las dos cifras son 36. Sumamos sus dígitos. 3 más 6 igual 9. Como 9 es múltiplo de 3, entonces 36 es divisible entre 3. Entonces observamos que 36 es divisible entre 2. ¿Por qué? Porque su última cifra es par. Y 36 es divisible entre 3 porque al sumar sus dígitos me da un múltiplo de 3. Por lo tanto, 36 es divisible entre 6. Es divisible entre 6, o sea, divisible entre 6 es 36. ¿Por qué razón? Porque es divisible por 2 y es divisible por 3 al mismo tiempo. Siguiente regla. Cuando un número es divisible entre 9. Divisibilidad entre 9. Un número es divisible entre 9 es similar a la divisibilidad entre 3. Sumo sus dígitos y si da múltiplo de 9 es divisible entre 9. Por ejemplo, 18. 18 será divisible entre 9, entonces sumamos sus dígitos. 1 más 8 igual 9. Y 9 es múltiplo de 9. Por lo tanto, 18 es divisible entre 9. Otro número.
792. Miremos si es divisible entre 9. Entonces sumamos sus dígitos. 7 más 9 más 2. ¿Cuánto me da? 7 más 9, 16 más 2, 18. Y 18 es divisible, perdón, y 18 es múltiplo de 9. Entonces, 792 es divisible entre 9. ¿Por qué es divisible entre 9? Porque yo sumo sus dígitos y estos me dan 18. Y 18 es múltiplo de 9. Séptima regla. Divisibilidad entre 10. ¿Cuándo un número es divisible entre 10? Cuando su última cifra es 0. Su última cifra es 0. Por ejemplo, 400, 790, 1080 son divisibles entre 10 porque observamos que su última cifra es 0. Bueno, estas son las reglas más utilizadas sobre la divisibilidad. Recuerden, me las debo de aprender y aprenderlas a utilizar. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos. Por ejemplo, vamos a determinar si los siguientes números son divisibles entre 3. Entonces, ejemplos. Vamos a ver si los siguientes números que vamos a mirar son divisibles entre 3. 12. 12 será divisible entre 3. Entonces tengo que recordar cuál es la regla de divisibilidad para los divisibles entre 3. Y esta regla dice, al sumar sus dígitos, o sea, 1 más 2 igual a 3. Si el resultado de esa suma me da un múltiplo de 3, entonces 12 es divisible entre 3. Observen de que para nada tengo que hacer divisiones. Únicamente me debo de aprender la regla. 43 será divisible entre 3, entonces sumamos 4 más 3 igual a 7. ¿7 es múltiplo de 3? No. 7 no es múltiplo de 3. Por lo tanto, 43 no es divisible entre 3. Observen de que no he hecho ninguna división, sino que estoy diciendo la regla. El otro, 24. Entonces, 2 más 4 igual a 6. Y 6 es múltiplo de 3. Por lo tanto, 6 es divisible entre 3. Bueno, este es un primer ejemplo. Segundo ejemplo. Determinar si el número 368 es divisible entre 2, divisible entre 3, divisible entre 4, divisible entre 5, divisible entre 6, divisible entre 9 y divisible entre 10. No hacemos divisiones, sino que miramos la regla. Entonces, 368, como termina en cifra par, entonces es divisible entre 2. Termina en cifra par. 368. Si al sumar sus dígitos me da un múltiplo de 3, es divisible entre 3. Entonces 3 más 6 más 8 igual a 3 más 6, 9.
más 8, 17. Y 17 no es múltiplo de 3. No es múltiplo de 3. Por lo tanto, 368 no es divisible entre 3. Observen de que no estamos haciendo divisiones, sino que solo estamos diciendo las reglas. 368 será divisible entre 4. Entonces, para que sea divisible entre 4, sus dos últimas cifras deben ser ceros. No lo es 368. Y la otra parte de la regla dice que sus dos últimas cifras deben ser múltiplos de 4. Entonces 68 es múltiplo de 4. 68 es múltiplo de 4. Por lo tanto, 368 es divisible entre 4. Bueno, miremos a ver, ya hemos mirado por 2, por 3, por 4. Entonces sigamos con 6. 368 será divisible entre 6. Entonces, si es divisible entre 6 es porque es divisible entre 2 y divisible entre 3 al mismo tiempo. Entonces, vimos acá anterior de que 368 era divisible entre 2, pero 368 no es divisible entre 3. O sea que 368 es divisible entre 2 y 368 no es divisible entre 3. Por lo tanto, 368 no es divisible entre 6. ¿Por qué razón? Porque debe cumplir las dos condiciones, ser divisible de 2 y ser divisible de 3 al mismo tiempo. Y es divisible entre 2, pero no lo es entre 6. Bueno, miremos a ver, 368 será divisible entre 5. Divisible entre 5. Bueno, entonces, para que sea divisible entre 5, su última cifra debe ser 0 o 5. Y 368, no, su última cifra es 8. Por lo tanto, 368 no es divisible entre 5 porque su última cifra no es 0 ni 5. 368 será divisible entre 9. Entonces, para que un número sea divisible entre 9, debemos de realizar la suma de sus dígitos. 3 más 6 más 8. 3 más 6, 9 más 8, 17. Y 17 no es múltiplo de 9. 17 no es múltiplo de 9. Entonces, 368 no es divisible entre 9. ¿Por qué razón no es divisible entre 9? Pues porque si yo sumo sus dígitos me da 17. Y 17 no es múltiplo de 9. 368 será divisible entre 10. Será divisible entre 10. Entonces, para que 368 sea divisible entre 10, su última cifra debería ser 0, pero no lo es. Entonces, 368 no es divisible entre 10 porque su última cifra no es 0. Bueno, otro ejemplo. 480. 480, miremos a ver también si es divisible entre 2, divisible entre 3, divisible entre 4, divisible entre 5, divisible entre 6, divisible entre 9 y divisible entre 10.
Entonces, 48. 48 es divisible entre 2. Es divisible entre 2, ¿por qué razón? Su última cifra es par. Entonces es divisible entre 2. Miremos si 48 es divisible entre 3. Entonces, para que sea divisible entre 3, sumo sus dígitos. 4 más 8, 12. Y 12 es múltiplo de 3, entonces 48 sí es divisible entre 3. Miremos de una vez si es divisible entre 6. 48 será divisible entre 6. Entonces, ya miramos acá, de que es divisible entre 2 y es divisible entre 3. Por lo tanto, 48 sí es divisible entre 6 porque es divisible entre 2 y divisible entre 3 al mismo tiempo. Miremos si 48 es divisible entre 5, como su última cifra. No termina en 0, no termina en 0 o 5, entonces 48 no es divisible entre 5. Miremos si es divisible entre 9. 48 divisible entre 9. Entonces, sumamos sus dígitos. 4 más 8 igual a 12. Y 12 no es múltiplo de 9. No es múltiplo de 9. Entonces, 48 no es divisible entre 9. Y el último, 48 será divisible entre 10. Entonces, como su última cifra no es 0, su última cifra no es 0, entonces 48 no es divisible entre 10. Bueno. Tercer ejemplo. Responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el menor número que le debo sumar a 876 para que ese número sumado con 876 sea múltiplo de 9? Entonces, lo primero que debemos hacer es mirar cuánto suman los dígitos de 876, o sea, 8 más 7 más 6 igual a 8 más 7, 15 más 6, 21. Bueno, entonces, observamos de que 21 no es múltiplo de 9. Entonces, tenemos que mirar cuál es el múltiplo más cercano a 21, que sea múltiplo de 9. Entonces vemos que el múltiplo más cercano de 9 es 27. El múltiplo más cercano de 21, que sea múltiplo de 9, es 27. Por lo tanto, ¿cuánto le tenemos que sumar a 21 para que sea igual a 27? Entonces hacemos la resta. 27 menos 21 me da igual a 6.
me da igual a 6. Entonces, le vamos a sumar 6 al número que nos dieron, o sea, 876 más 6 igual a 6 más 6, 12, va 1, 8 y 8, 882. Entonces, observemos si 882 es múltiplo de 9. Entonces, para saber si es múltiplo de 9, entonces 8 más 8 más 2 igual a 8 más 8, 16 más 2, 18. Y 18 es múltiplo de 9. Por lo tanto, 882 es divisible entre 9. Entonces, el número que le debemos sumar a 876 para que sea múltiplo de 9 es 6. Y me resulta el número 882. Bueno, chicos, espero de que la clase de hoy haya sido comprendida. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.